40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos de nuevo con ustedes en 40 años historia de una época. Estamos hablando de la prensa del movimiento, cuarto episodio de la prensa del movimiento. Y como siempre lo hacemos con JF La Mata. JF, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier. Vamos a ver si te escuchamos bien. Yo creo que sí, vamos a intentarlo. Yo a usted le escucho perfectamente. ¿Usted me escucha a mí? Yo creo que sí. Yo, perfecto. Oye, JF, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cuándo vuelves para acá? ¿Cómo van las cosas? Hay una frase muy castiza que es la de no me haga usted hablar, como que no debo calentarme mucho porque la situación que ha creado tiene a gente que la está perjudicando muchísimo más, ¿no? No quiero tapar el tiempo de historia, pero por ejemplo, eso se está grabando un viernes en el que el jueves salió el gobierno de Castilla-La Mancha a las 19:45 de la tarde a decir que al día siguiente no había colegios. Yo pensaba, por ejemplo, en mi hermana que tiene 7 hijos y se entera un jueves a las 19:45 de ir al día siguiente, pues a ver qué hace, ¿no? Entonces, comparado con eso, mi caso es mucho más tonto. Ahora bien, a mí me ha fundido, porque, como saben los oyentes, yo estaba en medio de una movilidad universitaria, en estos momentos se ha paralizado y que con toda seguridad el lunes se va a suspender, con lo cual, económicamente va a ser un socavón importante, pero insisto, lo más grave pues son los que tienen hijos y sobre todo los que tienen problemas de salud, pero bueno, esto supongo que nos está afectando a todos. Sí, nos está afectando de una u otra manera, ¿no? La verdad es que sí, se está desmoronando todas las provisiones de todo, universitario, académico, político, tal, pues bueno, hay que asumir que ha tocado y ha tocado. ¿Usted ha hecho alguna crítica de cómo se han manejado los tiempos de parte de las autoridades que me parece bastante acertada? Bueno, que tú y yo coincidamos, eso es buena señal, ¿eh? Oye, y tu asunto en la universidad, ya ahora nos metemos en materia, ¿también vienes pronto para acá o cómo va a quedar? Sí, hombre, salvo que se cierre Madrid, me imagino que sí. O sea, el lunes hay convocada, esto estamos grabando un viernes, el lunes se convoca una reunión que ya sabemos que es fácil, que todo se suspende, y la única duda es saber qué nos van a proponer, si es que se pospone, si es que se anula, pero sí, la movilidad claramente no va a continuar. Bueno. Y tengamos en cuenta que esto es un proceso que en el que se busca que gente pida, por así decirlo, una excedencia. O sea, en mi caso, soy periodista y es más fácil, pero imagínese usted que es profesor o el que es, yo que sé, funcionario y ha pedido una excedencia de 3 meses o 4 meses para hacer la movilidad y se entera que la suspenden. ¿Qué va a hacer luego? ¿Volver a pedir otra dentro de 4 meses cuando se retome? Seguramente no le acepten eso en sus trabajos, con lo cual aquí habrá un mare magnum de papeleo bastante alucinante. Sí. Oye, cuando vamos a meternos ya en materia, este es el cuarto episodio sobre la prensa del movimiento. Muy bien. Yo creo que el penúltimo o el último. Eso es. Cuéntanos dónde nos habíamos quedado. Vamos a hacer un breve resumen. No hay que moverse mucho porque tu móvil suena a cascajo, ¿eh? Te aviso. No, pero esto tiene que hacer arreglos. A ver si es verdad. Y lo solucionamos. ¿Mejor ahora? Sí, perfecto. Ahora mucho mejor. Oye, pues, cuéntanos un pequeño resumen. Pues fíjese, tenga usted en cuenta que lo hemos dejado justo en la ley Fraga. La clave que tiene la prensa del movimiento es que era el intento, y ese es el primer titular que yo le daría, era el intento de hacer una prensa pública. Hay que decir que era algo que ahora el público español lo ve muy lógico en televisión, donde nos hemos acostumbrado a que haya televisión pública y sigue habiendo, como hay una agencia pública y hay una radio pública, pero hubo una época en la que también había una prensa pública que no la había habido hasta el franquismo. Hasta antes nadie había probado a que hubiera una serie de periódicos del Estado. La parte positiva que podemos poner de que hubiera prensa pública en aquel momento, por ejemplo, es el componente de alfabetización. La parte negativa que tiene la prensa del movimiento, si se quiere, es desde el punto de vista liberal. Claro, imagínese usted, para los empresarios que estaban gastándose su dinero en pagar imprentas, en pagar tal, tener que competir en prácticamente todas las provincias con un grupo de periódicos que jugaba como se dice, con pólvora del rey. Quiero decir, el que quisiera, digamos, ser competidor del diario Sur en Málaga o del diario Alerta en Cantabria o de La Voz de España en San Sebastián, tenía que jugarse su dinero frente al Estado, que tenía, digamos, recursos indefinidos para pagar a un periódico, ¿no? Esos, digamos, serían los dos aspectos positivos y negativos que tenía la prensa pública.
Hubo alguna provincia donde no hubo prensa pública, como por ejemplo en Navarra. Es un caso curioso. Y ahí la teoría que ha existido siempre es que fue un favor que le hizo el gobierno a un señor llamado Garcilaso, que no sé si usted tiene situado, que era el director de Diario de Navarra, secretario del general Mola, que apoyó mucho el alzamiento, y que dice, oiga, yo mantengo el Diario de Navarra como fiel al régimen, no me montéis un periódico del movimiento en Navarra que me fundís, que no hay tantos lectores en Navarra. Y entonces se quedaron El Pensamiento en Navarro, que era el periódico carlista, y el Diario de Navarra, el de Garcilaso, que sigue a día de hoy existiendo, dicho sea de paso, que es como el periódico de UPN hoy en día, y es unas pocas provincias donde no hubo prensa del movimiento. Fíjate que es importante lo que estás comentando, porque pero la prensa del movimiento, lo contrario de los regímenes comunistas, convivirá con prensa dirigida por empresas particulares. Es que yo he dicho, y entiendo que esto puede molestar a uno y otro lado, que una de las palabras que más repito yo para hablar del régimen de Franco es un régimen de contradicciones. Para decirlo claramente, hay un tipo de régimen, que es el régimen, digamos, intervencionista, que tiene cierto sentido en la ideología socialista y en la ideología falangista, que es que si se considera que la información es un bien del Estado, pues tiene que llevarlo el Estado, que eso que lo tenga un rico, un banquero o algo. Desde ese punto de vista, lo lógico era que no hubiera prensa privada. Adolf Hitler no permitió prensa privada. Si uno mira los periódicos que funcionaban en la Alemania de Hitler, eran prácticamente del partido o del Estado. Dicen, no, la revista de Sturmen, pero era de un militar del partido nazi, por tanto era del partido. Por tanto, es decir, no había ninguna empresa privada en el sector de la comunicación. En la Rusia comunista es que se fusionaron todos los periódicos en uno, en el famoso Pravda, y por tanto no podía haber prensa privada. Y luego está el caso contrario, pues por ejemplo, la dictadura de Pinochet, que es una dictadura liberal totalmente, aunque les moleste a los liberales que lo digamos, pero es la realidad, donde no hubo prensa del Estado. Todo el Mercurio, que era un periódico totalmente privado, afín a la dictadura, pero porque le daba la gana a su empresario. En España convivieron los dos modelos. Y hubo a la vez prensa del Estado, pero a la vez había prensa privada. Por eso digo que es una etapa, un régimen de contradicciones, porque seguramente en el propio Consejo de Ministros estaban los partidarios de los dos estilos. Había ministros pues que defenderían probablemente que hubiera prensa privada para defender sus ideologías o sus sesgos, como puede ser, yo que sé, Gonzalo Fraga de la Mora, y también habría ministros, pues en la primera etapa sobre todo, como los mencionados Serrano Súñer o Antonio Tobar, que seguramente ellos hubieran preferido el modelo fascista de prensa, solo prensa pública, pero convirtieron los dos modelos, y que yo creo que eso solo se explica en la personalidad tan peculiar que tenía la figura del jefe del Estado. Porque si no, no se entiende. Dice, oiga, decida si usted por un modelo u otro. No, los dos. A la vez vamos a tener prensa liberal y prensa del Estado. Oye, ¿cómo afecta la ley Fraga a todo esto? Claro, la ley Fraga, yo creo que desde el punto de vista de los que tuvieron una mentalidad más cerrada, fue un mare magnum, como un terremoto que lo rebotó y lo trastocó todo. Porque yo creo que ni el mismo don Manuel Fraga, que también era un hombre de contradicciones, previó lo que iba a provocar. O sea, la gente tiene que entender que en la ley Fraga se aprobó en el año 1966, y en 1966, ese mismo año, ya se produce un estallido brutal de guerras entre medios de comunicación, pero además con un nivel de agresividad que si la gente lo viera le sorprendería. Quiero decir, es perfectamente equiparable a las guerras de la prensa, mucho más que ahora, del año 90. Ese periodo de los 90 de Pedro J. contra Polanco y tal, pues ese tipo de agresividad tan bestia de una portada de un periódico llamando de todo al periódico de al lado, eso que durante el régimen al principio no se había dado mucho. Había habido ya algunas, antes de la ley Fraga, pero menos, porque recordemos que había una censura previa. Fraga se carga dos cosas. Fraga se carga en la ley de prensa, uno, la censura previa, las cosas se pueden publicar sin que alguien antes las haya revisado la censura, y segundo, los empresarios pueden volver a nombrar directores de periódico. Antes también lo nombraban ellos, pero tenía que ser previa autorización del Ministerio de Información. La ley Fraga acaba con esas dos cosas. Es decir, venga, usted ya puede nombrar al director a quien le dé la gana y ya no tenemos que revisar lo que usted publique para que pueda salir a los kioscos.
eso, don Jaime Canmani, que fue director de Arriba en aquel periodo, lo comenta muy bien. Dijo, claro, se trasladó, al hacer eso sin darse cuenta, se trasladó a los medios de comunicación la responsabilidad de debatir en política, porque era un momento en el que, recordemos, no existían los partidos políticos, con lo cual se creó lo que se llamaba el Parlamento de papel. Se trasladó el debate político a las páginas de los periódicos de un nivel muy fuerte. Estamos hablando de debates junto a los debates trascendentales, como pueden ser los debates por la sucesión, el famoso después de Franco qué, que usted ya mirará en esa época, que hubo muchos periódicos que debatieron por eso, por qué modelo. También esto que el modelo si debía ser más liberal o más intervencionista o más falangista. También si debíamos o no entrar en la Unión Europea. También si la ley de educación, si debía el Estado pagar la educación, debía ser educación pública, educación privada. Todos los debates que se pueden generar en una sociedad estallaron en el año 66, entre el 66 y el 75, de manera brutal en los medios de comunicación. Claro, tras 10-15 años en el que, digamos, no había habido gran debate de cara a la calle por un país que, aparte de tener vigente la censura, venía de la guerra civil, que se veía como el resultado de las guerras políticas de los años 30, con lo cual debatir en voz alta sobre política traía malos recuerdos. De repente irrumpió en el 66 un ambiente de polemización y de debate político desde las páginas y las columnas de los periódicos que trastocó a la prensa del Estado, a la prensa del movimiento y a la prensa privada a lo bestia. Pues yo creo unos momentos, si se quiere, más apasionantes para ver en hemerotecas, pero también hay que entender que, claro, para una sociedad que venía de los recuerdos de cómo había derivado la última vez que los españoles habían debatido en política encendidamente, pues fue muy fuerte. Ya digo, citando a Canmani, él dice, claro, el gobierno no se dio cuenta que nos trasladó la responsabilidad a nosotros y el cambio fue muy fuerte, porque además, pues probablemente, aunque esto ya entra dentro de la rumorología, seguramente aquí le daría un toque de atención al Ministerio de Información, al señor Fraga, de decir, oye, esto lo has hecho mal, lo has hecho demasiado de golpe, tenía que ser poco a poco. Don Manuel diría, oiga, yo no sabía, yo esperaba más responsabilidad de los periodistas, pero es que han empezado, en cuando se les ha dado un poco la mano, se han puesto todos a zurrarse entre ellos. Porque la verdad es que también hubo debates muy interesantes. Yo te iba a decir que, siendo de líneas ideológicas, o que uno podía pensar que eran similares, hubo debates francamente brutales, ¿no? Eso es, yo creo que cuando más se ha visto una diferencia editorial por tendencias. Ahora, claro, en la España de 2020, las tendencias de los periódicos pues se podrán diferenciar como mucho pues vinculados a partidos políticos, ¿no? En aquel momento es verdad que no existía lo que hoy llamaríamos como la izquierda, porque era ilegal, pero dentro de las familias de lo que podríamos llamar derechas había unas tendencias muy claramente definidas. Y es ahí cuando basta con mirar la prensa y se veía dónde venía cada uno. O sea, no quiero que la gente se líe, pero poniendo el centro, por ejemplo, en Madrid estaba clarísimamente el periódico ABC, que era el periódico que defendía por encima de todo la monarquía parlamentaria y la monarquía liberal, pero encarnado en don Juan de Borbón, era, digamos, el órgano de transmisión del sector político que defendía a don Juan de Borbón, que era un grupo político muy importante, tenía además consejeros procuradores en las Cortes y en el Consejo del Reino, tenía ahí sus fichas, y el ABC era el órgano de expresión de ese, digamos, grupo político de esa que podríamos llamar, ¿no? Sí. Los juanistas. El diario Ya, la editorial católica, era el órgano, correo de transmisión de lo que se podría llamar la democracia cristiana, sobre todo muy vaticanista, muy vinculado a Italia, a lo que podría ser de Gasperi en Italia, que por tanto tenía su propio modelo, que era que el franquismo fuera evolucionando a un régimen parecido al italiano, que más o menos podría decirse que es, de cierto modo, el que ganó, mucho más que el modelo de ABC, que recordemos que apostó por don Juan. Pero es que teníamos, por ejemplo, a los que defendían la revolución pendiente, y ahí el periódico que la gente no conocerá era Diario SP, que era el periódico que se funda en ese momento, en el año 66-67, para defender que España tiene que ser una república falangista, el modelo de José Antonio de la república fascista de consejos. Eso defiende absurdamente desde la prensa privada.
Rodrigo Rollo, que defiende eso, y desde el periódico hace una campaña muy fuerte contra eso. El diario SP es el primer periódico en España, en el año 69, que pide en portada la dimisión de un ministro. En plan, Héctor Franco dice que dimita el ministro tal. ¿Por qué? Porque eres de ideología falangista o fascista frente a los ministros del Opus Dei. Que también tenían sus periódicos, que en este caso los periódicos del Opus Dei eran 3. Llegó a tener 3 periódicos en Madrid, que eran el Alcázar, que lo han, como usted recordará en el programa que hicimos sobre el Alcázar, tuvo muchas evoluciones, y en el momento en el que se aplica la ley Fraga, está en manos de Cebrián Bonet, del Opus Dei, de una empresa vinculada al Banco Atlántico, del Opus Dei, el Banco Atlántico Ruiz Mateos, para que lo entendamos. Y también saca un segundo periódico, el Banco Atlántico, que es Nuevo Diario, ND, esos son los 2 periódicos del Opus Dei del Banco Atlántico, y paralelamente está el Banco Popular, que crea otro periódico, que es el Diario Madrid, que también es del Opus Dei. Con lo cual teníamos 3 periódicos del Opus Dei, que sean los que pedían más abiertamente una democracia, digamos, a lo francés, y que también apoyaban a don Juan de Borbón. Y nos quedaría el periódico liberal sin siglas, que era el periódico Informaciones, que este periódico lo compran los otros bancos, los bancos que no eran del Opus, el Banco Santander, el Banco Central, lo que hoy sería el Banco Santander hoy en día de Botín, que esos crean el diario Informaciones con un único objetivo, que es defender el libre mercado. Esto es todo lo que fuera menos impuestos, menos tal, era lo que se defendía a través del diario Informaciones por vía de los hermanos de la Serna, hijos del histórico de la Serna Espina, que había sido nazi, pero sus hijos evolucionaron al liberalismo y ellos defendían sobre todo eso. Básicamente eso me lo cuenta Juan Luis Cebrián, que era el subdirector, y el único objetivo que teníamos 4 bancos es: tenéis que defender el liberalismo y el no intervencionismo del Estado. Y nos queda la prensa del movimiento, la última pata, que esa es la que tenía el diario Arriba en Madrid, y por la tarde estaba el diario Pueblo, luego acabaría integrado en la prensa del movimiento, pero que tenía vida propia como diario de socialista. Es diario socialista dentro del régimen, por supuesto totalmente franquista, pero encargado de defender todas las causas sociales, máxima indemnización a todos los trabajadores, diría yo que incluso brutales indemnizaciones, hasta el punto que parece que en el franquismo, para despedir una empresa para hacer un ERE tenía que quebrar, porque se pedía tal cantidad de días por año que era casi inasumible para un empresario lo que se hizo en aquella época. Esto ocurría en Madrid, pero es que nos podemos ir a la prensa de Barcelona y hubiéramos encontrado algo muy parecido, ¿no? Claro, fíjate, yo te iba a decir que justo con lo de Fraga, incluso dentro de la propia prensa del movimiento había tendencias. Es que eso tiene que ver mucho con el tema de qué era el movimiento. Para que la gente se me olvide, por cierto, ya digo, esto pasaba para las provincias. En Barcelona estaban también esas familias exactamente igual. El diario de Barcelona era el monárquico, el diario La Vanguardia sería la burguesía, la banca y la alta clase, el diario carlista, que también en Madrid no teníamos carlistas, pero en Barcelona sí, que era el Correo Catalán, que luego lo compró Pujol. O sea, estaban todas las tendencias representadas. El movimiento tuvo un gran problema que acompañó toda su historia y que no podemos hablar de la prensa del movimiento sin hablar de ese gran problema que tuvo el movimiento, que es ¿qué era el movimiento? El movimiento ha quedado en la memoria como teóricamente la continuación de Falange Española, con lo cual la prensa del movimiento debía ser la prensa falangista y por tanto todos los periódicos del movimiento debían tener una línea falangista, que es algo que se refuerza si vemos en la cabecera el yugo y las flechas de todos los periódicos del movimiento. Pero en la práctica el movimiento, acuérdese que legalmente era la unión de todos los partidos que habían protagonizado el alzamiento. Con lo cual, en teoría, en el movimiento estaban todos. O sea, en teoría en el movimiento deberían haber estado todos, como eran, digamos, los monárquicos, los tradicionalistas, los vaticanistas, herederos de la seda. Teóricamente estaban todos en el movimiento, legalmente al menos, eso había sido el movimiento. Tenía que tener la unión de todos los españoles, defensores de un orden, de tal. ¿Eso qué problema crea? Que no haya unanimidad por parte de los propios protagonistas del movimiento en definir lo que era el movimiento. Para la gran mayoría de familias de la derecha, cuando luego fueron avanzando el régimen y fueron descolgándose para intentar ganar posiciones con el régimen que venía después, todo el resto de familias que no eran la falangista dijeron, el movimiento nunca fue la unión de todos porque en el fondo estaba controlado por los falangistas. Por tanto, el resto de familias no nos damos por aludido con lo que hagan esos periódicos ni con lo que haga ese régimen. En cambio, los falangistas puros decían lo contrario, decían, no,
el movimiento nunca fue falangista porque estaba contaminado por todos los demás, con lo cual nunca nos dejaban hacer la revolución pendiente, por tanto, no nos reconocemos en ese movimiento. Y eso es lo que ocasionará siempre el debate de qué era el movimiento, porque al final el movimiento derivó en una especie de cuerpo de funcionarios raro, que era gente que servía al Estado, pero no se sabía muy bien lo que eran. Era como, ya digo, ni siquiera era un partido, teóricamente el movimiento era el partido único, pero ni siquiera funcionaba como, volvemos a la comparación que tanto les gusta a la gente de Alemania nazi o la Italia fascista. No era un partido de afiliación obligatoria como puede ser el partido fascista en Italia o durante la dictadura de Mussolini. No había una especie de afiliación con carnets como lo podemos entender en España. Sí, estabas en el SEU cuando eras estudiante, en el Consejo Nacional del Movimiento, pero no funcionaba en la práctica como un partido político, era un ministerio más, con lo cual se convirtió en una especie de cuerpo de funcionarios. José María Aznar, niño falangista, él escribe un artículo que no sé si usted ha leído, muy interesante, cuando militando en el falangismo más furibundo se niega a formar parte del movimiento porque dice José María Aznar con 17 años que ese movimiento no es lo de José Antonio. Se ha burocratizado y por tanto él, que se siente un falangista auténtico, pues no va a entrar en el movimiento porque se da cuenta que es contrario al espíritu falangista y por eso es un falangista independiente. Es una carta que escribe José María Aznar en el año 68-69 en el diario SP y diciendo yo que por el apellido que tengo me recibirían con la puerta grande en cualquier puesto que pidiera en el movimiento por ser hijo de Pedro Aznar y sobre todo nieto de Manuel Aznar Zubigaray, pero no acepto entrar en el movimiento porque considero que la prensa del movimiento es contraria al espíritu de José Antonio Primo de Rivera. Fíjate, es curioso, yo conocía la existencia de este artículo, por cierto que no es fácil encontrar, yo creo que a propio Aznar no le gustará. Hay que bucear mucho para encontrar ese artículo y ese artículo a ver si me hago con él y lo publicamos en nuestras redes, anunciando por ejemplo el programa 40 años. Y digo que es importante, yo entiendo que la gente pueda, la palabra no es evolucionar, pueda discrepar o ir cambiando de posiciones, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno comparar unas y otras, ¿no? Lo divertido ahí de Aznar es que lo que él está relevando es una cosa muy muy interesante y que tiene que ver con eso, como para una parte de los jóvenes, llamémosles José Antonianos o falangistas, les parece que ese movimiento ya no es el movimiento, esto digamos es como la diferencia entre José María Aznar, el José María Aznar falangista, ¿no? El de ahora, entre el divorcio entre José María Aznar y Manuel Aznar, ¿no? Manuel Aznar era su abuelo, tú que has sido falangista y tal, y te has burocratizado, te has convertido, digamos, en un mero funcionario, no un revolucionario, y yo como quiero ser revolucionario falangista, no comunista, entiendo que no debo entrar allí. Luego, como suele ocurrir, el que es el sector más radical, luego acaba siendo el sector que más rápido evoluciona. Lo mismo que le había pasado a Dionisio Ridruejo. Eso pues Dionisio Ridruejo y su gente eran los que decían que había que morir con Alemania, vamos, que España tenía que poco menos que acompañar a Hitler hasta el final, y luego cuando él, que era un ideólogo, no a los que hay gente que sería viva Hitler porque dirían viva lo que tuvieran delante, hubieran dicho viva Hitler y viva la cabra si hubiera sido lo que estaba de moda, pero gente que de verdad había creído en ello, como Dionisio Ridruejo, cuando ve que eso en lo que ha creído se desmorona, pues viven esa evolución o cambio de criterio, quizá pues entonces el franquismo ya no vale y entonces hay que buscar otra fórmula, ya sea democrática o socialista. En cambio, gente más tranquila, por así decirlo, menos ideóloga, se mantuvo más leal hasta el final a lo que había sido el franquismo. O sea, gente como Manuel Aznar o como, te haga la política, yo que sé, un José Utrera, que era, pues, sin tener esa juventud tan radical como Serrano Suñer, que también acabó en la fila de don Juan de Borbón. Fíjese usted qué pedazo de evolución de Serrano Suñer, de acabar diciendo con Hitler en el 39, con don Juan de Borbón y la democracia italiana en el año 69, pues gente más tranquila, pues es la que luego sí mantuvo una lealtad hasta el final en aquel régimen, sin tener que haber sido, digamos, tan germanófila como los que luego también se volvieron demócratas en los 80 y 70, por esa, digamos, evolución que provoca que aquello lo que has querido se desmorone. La verdad es que es difícil entender cómo, digamos, el régimen de Franco pudo adaptarse bien a un shock como el que debió ser
el haber apostado, digamos, por caballo perdedor. Pero me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, pero con esa habilidad de gallego o de lo que fuera, de que legalmente España, a pesar de que la prensa del movimiento, y eso es innegable, fuera mayoritariamente germanófila en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, él consiguió que oficialmente España no lo fuera. Mira, no, él diría, eso es lo que decía mi prensa, pero yo Franco, yo neutral legalmente. Con lo cual, eso fue lo que salvó a España de pues la invasión. No es este 40 años es de medios, sino de ejército, pero es evidente que si España llega a permitir que las tropas alemanas pasen por España para tomar Portugal o tomar el norte de África, el desembarco de los Sicilias hubiera sido en España. Y España hubiera tenido que padecer, después de una guerra civil, una ocupación por los aliados. Con lo cual, pues es acierto, fuera de chiripa o fuera por habilidad o por lo que sea, lo que está claro es que no entramos y se pudo reconstruir España y crear la famosa clase media, que es el único éxito que entiendo que ni los más antifranquistas podrán negar. Bueno, lo niegan, ¿eh? Hombre, podrían decir... No, si niegan todo, pero otra cosa es que se les desenmascare. Por en plan de ellos, podríamos decir, si se quiere, para no ser loadores de Franco, que a lo mejor esa creación de la clase media la podría haber conseguido también el otro bando. Pero lo que no pueden negar es que se consiguió. O sea, la clave aquí, y esto es muy triste decirlo así, es que una España que cada 2 años entraba en colapso, era imposible que se desarrollara. Con lo cual, cuando estalla la guerra civil, lo único claro es que tiene que haber un porcentaje de tiempo de entre 30 o 40 años en el que España tiene que dejar de matarse por un tiempo, porque si no, no nos desarrollamos. Si en vez de ser una dictadura de Franco hubiera sido la dictadura de otro, yo que sé, la dictadura de... No, me temo a mí que el otro bando no hubiese sido capaz de conseguir absolutamente ningún logro económico. Estaríamos como está Albania, como acabó Albania, ¿no? Después del régimen de Hoxha, porque era lo más parecido y lo más cercano al bando que defendía el Frente Popular, ¿no? No sé, en Verox, aparte de tirar por la ventana a su propio primer ministro, creo que consiguió convertir a su país en el más pobre de Europa. Sí. Nunca lo sabremos al 100%. Lo que sí está claro es que el hecho de que España dejara de matarse, si se quiere, obligado por una dictadura, pero el hecho de que España dejara de matarse cada 2 años era algo que necesitaba. O sea, no hubiera habido una democracia en el año 77, fuera del signo que fuera, si no había un mínimo periodo de tiempo en el que dejáramos de matarnos entre nosotros. Eso es un dato que yo creo que el historiador más antifranquista tendrá que reconocer. Si quiere, digan, bueno, pero fue obligado, fue una paz obligada, sometida, sí, por lo que usted quiera, pero por lo menos concluyamos que España, si quería llegar a esto que decíamos antes de la alfabetización, acabar, digamos, si en el fondo, ¿qué es lo que acaba un poco en España con el discurso de la lucha de clases? Que dejan... no digo que dejen de existir, pero que se reducen bastante. O sea, si la gran tragedia de toda la etapa republicana, de la etapa de la Restauración, es que la diferencia brutal entre el señorito de Madrid, que podía pasear por el parque con sus hijos, y el señor que estaba muriéndose de hambre en la maquinaria de confección, era tan bestia. Claro. O sea, cuando se producen las brutales matanzas, y me da rabia porque esto puede interpretarse como una justificación de las matanzas obreras de la guerra civil, pero es la realidad. O sea, esa gente que se puso a matar curas en los años 36, 37, 38, 39, de manera tan brutal, esa locura no se entiende si no se entiende lo que era una sociedad pobre, sin comida, que había visto morir a un hijo de hambre, a un tal, y entonces tenía tal odio que lo focalizó contra el pobre cura, contra el pobre profesor, contra el pobre tal, pero no se entiende eso, no hubiera sido posible el genocidio contra la Iglesia Católica o las masacres, digamos, contra todo lo que le representaba la derecha, si no se entendía toda esa desigualdad que arrastrábamos desde los años desde el siglo pasado. Y aquí le recomiendo a la gente que lea el libro de Jorge Semprún, del Partido Comunista, de Memorias de Federico Sánchez, cuando dije, yo entendí que no podía ser ya posible la revolución, por eso le expulsan del Partido Comunista en el 64, por decirlo, cuando descubrí que en España, dije a mis camaradas, no va a triunfar la revolución en un país donde los ciudadanos tienen coche y televisión. Claro. Entonces, un poco, digamos, la caricatura, pero que explica un poco el cambio, ya digo, si se quiere, y vamos a ponernos en plan antifranquistas, cambio forzado, presionado por el miedo de una sociedad, perfecto, por lo que usted quiera, pero es claro que eso se produjo. Y la prensa del movimiento acompaña esa etapa. La prensa del movimiento tuvo un papel muy importante
en que la gente supiera leer. Por ejemplo, que hubiera textos en todas partes donde te fueran contando cosas, lo que pasaba en tu barrio, las fiestas de tal. Fue un punto importante, como lo fue muchísimo más la creación de Televisión Española. Es verdad que el doblaje, que ya lo he comentado alguna vez, pudo servir para censurar películas, pero sobre todo para que la gente hablara bien el castellano, que era una de las cosas más importantes que tenía, una de las obsesiones que tenía Franco. Y, por ejemplo, el ministro de Trabajo, José Antonio Girón, cuando aprueba el decreto contra los despidos, un decreto que he dicho yo que hoy sería muy injusto porque arruinaría a cualquier empresario para antes de despedir gente, pero era necesario en aquel momento para poner fin, decir, bueno, se acabó aquí la idea del patrón que dice, este empleado a la puta calle porque no me ha reído un chiste, y para dar un ejemplo a todos los demás, de aquí se ríen los chistes al jefe. Pues llegan los señores del bigotito con el juzgado y el busto de José Antonio a decir, no, si usted quiere despedir a alguien, va a venir aquí al papel y nos va a justificar por qué, o si no, le cierro el negocio. Eso, que fue muy bestia, pues eso lo hizo un ministro tan fascista como Girón, pero es un hecho, el primero que regula oficialmente, aquí vamos a acabar con que el patrón pueda despedir a alguien porque tiene un mal día, es Sí. en la legislación de los años 40. Y es verdad que Girón, aunque no sé si le hubiera hecho gracia decirlo, tenía una vena muy socialista en su gestión ejecutoria. Girón tuve yo el honor de conocerle, ya muy mayor, y la verdad es que era un grande, ¿eh? Y con una conciencia social que fue una de las conciencias sociales del régimen, junto con Raimundo Fernández Cuesta, ¿eh? Yo creo que los historiadores lo saben. No creo que no. Lo que pasa es que no lo dicen mucho, porque como Girón se convirtió en representación de la antitransición, porque es verdad, hay una frase muy dura que decía un procurador contra Girón, decía, a Girón se le ha parado el reloj, en el sentido de que no, en el año 77-78, ni él ni don Blas Piñar les pasó lo mismo, no fueron capaces de defender un modelo alternativo. Es que sí, ser respetuoso con el legado de Franco, porque había que serlo y hay que reconocerlo, pero a lo mejor, esto es una crítica constructiva, haber ofrecido un modelo, ¿no? Claro, Blas Piñar dio un discurso en su brevísima etapa. Blas Piñar fue procurador muy poco tiempo, pero él en uno de sus pocos discursos contra la reforma política, él dice, no estoy en contra de la reforma, quiero una reforma, porque entendió, pero no quiero esto porque esta reforma no es una reforma, es una ruptura. Y tenía razón, por cierto. Pero el problema, la crítica que yo le hago, con el mayor respeto a don Blas Piñar López, es que nunca quedó claro cuál es la alternativa que él proponía. A lo mejor podría haber conseguido crear una alternativa que pudiera. Manuel Fraga, que para Piñar fue una traición, por lo menos sí defendió una alternativa, lo que pasa es que luego fue cambiándola. Claro, al final le pudo, yo creo, a don Manuel, y quizá acertó, él decir, ostras, que me quedo sin sitio. Él estaba viendo cómo los que se negaban a evolucionar se quedaban sin sitio, quedaban excluidos de todo, y mientras que Suárez, que rápidamente fue el primero que renunció a todo, sí tenía un buen sitio, con lo cual dijo, vamos a buscar una posición intermedia. No renunciaré tanto como Suárez, pero sí lo suficiente como para que no me dejen sitio, para que me dejen en algún sitio. Oye, dime, sí. Y en ese hilo conductor, ya estamos en los 70, ¿cómo juega el nombramiento de don Juan Carlos, el igual de don Juan, en la prensa del movimiento, y sobre todo, bueno, en el ABC, que era el órgano oficial de los juanistas, que está un poquito más al margen, porque ya hemos contado la historia del ABC, pero dentro de la prensa del movimiento hubo un cerrar filas en torno a Franco y a su sucesor? Sí. Y fíjate que eso es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Teóricamente, la prensa del movimiento, si hubiera sido la prensa del movimiento falangista, claro, tendría que haber estado en contra del retorno de los Borbones, que era algo a lo que usted sabe que José Antonio Primo de Rivera, él diría que por ideología nosotros podemos ser mal pensados y pensar que porque le dolía la herida de cómo había tratado el último Borbón a su padre, pero el caso es que José Antonio dejó escritas cosas muy duras sobre la casa de los Borbones. Por tanto, que la revolución falangista, que los falangistas que habían hecho la revolución se enteraran que al final el régimen de Franco volvía a través de una monarquía que, aunque no se dijera, volvería con la etiqueta liberal, ya se intuía lo que iba a volver, era una traición, era el fin de la revolución, ya no quedaba, ya enterraba definitivamente cualquier hipótesis a una revolución social en España. Y sin embargo, la prensa del movimiento, la teórica falangista, apoyan todos, vamos, con las palmas, la llegada de Juan Carlos de Borbón. O sea, mientras que los periódicos monárquicos, el ABC en Madrid, el de Barcelona en Barcelona, le reciben a Juan Carlos a hostias, como se diría. José María Fremán escribe en el Diario de Barcelona un artículo durísimo, donde viene a decir
que no puede ser rey Juan Carlos mientras Juan siga vivo. Artículo que es inmediatamente reproducido en el ABC. Con lo cual los monárquicos pusieron todo lo que pusieron, y los del Opus, que también estaban en esta operación, pues porque don Juan se había reunido con ellos, ahí estaban Calvo Serer y Trevijano. Pues digo, aquí hay que hacer lobby todos conjuntos contra don Juan Carlos. Y en cambio, quienes salen defendiendo espectacularmente a don Juan Carlos de Borbón es la prensa falangista. Todos. O sea, ahí claramente, y vamos a ser justos, no fue una iniciativa de los periodistas, fue una iniciativa desde arriba. La prensa del movimiento, es decir, José Solís, seguramente porque recibió instrucciones de Franco o por iniciativa propia, dijo, oye, todos a cruzaros y decir que viva Juan Carlos, que esto va a ser genial. Por lo cual, toda la prensa del movimiento, desde el pueblo de Emilio Romero, que titula será la garantía de continuidad del régimen, tal, todos, hasta el famoso artículo, no sé si usted conoció a don Jesús Fuegos, una figura muy interesante, que era muy interesante, amigo personal de José Antonio, y él tuvo que escribir un artículo diciendo ¿por qué voto sí? Porque sabía que muchos falangistas, es verdad que había otros falangistas que no quisieron, pero esos ya estaban convenientemente apartados. No era casualidad, como ya comentamos aquí, que Rafael García Serrano lo sacaran del diario Arriba antes de que llegara Juan Carlos. Mira casualidad que a Pedro Lamata Mejías, que era el director de la organización sindical, lo mandaran a Argentina de embajador. No quería, en el momento Franco, digamos, a divisiones, y hubo mucho, y todos los noes a Juan Carlos, que sabe que hubo como 13 procuradores que votaron en contra, eran todos los monárquicos, los de Juan, de Borbón, los juanistas, porque ahí Falange no hubo ni una fisura. Todos apoyaron a Juan Carlos de Borbón, que en cierto modo se lo agradeció, porque la mayoría, no todos, la mayoría de esos falangistas luego evolucionaron convenientemente a monárquicos cuando cambió el 75-76, ¿no? Que es una cosa curiosa del ser humano. Usted conoce muy bien a Manuel Blanco Tobío. Tobío, que era periodista falangista y que fue uno de los que también apoyó muchísimo a Juan Carlos de Borbón en ese momento. Luego, a partir del 75-76, evolucionaría como pudo, y yo creo que influyó en gran medida esa evolución a que le dejaran seguir escribiendo en el ABC, a pesar de lo que significaba. Porque, bueno, escribe internacional, no hagas mucho ruido para que no te echemos, pero como has sido leal a Juan Carlos de Borbón, nuestro rey ahora, pues puedes seguir por aquí, como más o menos le pasó a Capmany. Capmany había escrito una serie de barbaridades. Si miramos lo que escribió arriba Capmany de la monarquía, ahora que me acuerdo, había escrito cosas fuertísimas. Capmany había tenido polémicas siendo director de arriba con el ABC, diciendo que la monarquía había sido la culpable de la Guerra Civil Española, de que Alfonso XIII era tan responsable de los muertos como los rojos porque él había creado el malestar social. Y acabó escribiendo en ABC. O sea, Capmany, que era los que había dicho camisa azul, pues acabó en esa evolución de la mayoría de los franquistas que apoyaron a la monarquía de Juan Carlos. Pues luego, a partir del 75-76, pues fueron todos evolucionando, no todos, usted conoce algunas elecciones, Ismael Herraiz, y Antonio Izquierdo, Ismael Medina, Serrano, eso es Ismael Medina, pero era una minoría. O sea, esto entiendo que es muy duro decirlo, pero si fuéramos, digamos, democráticos, y lo que define a la mayor parte de algo es la mayor parte de ello, habría que concluir que la mayor parte de lo que era el movimiento en el año 68-69 es lo que luego será el Partido Popular, a nivel mediático y a nivel político. Por tanto, los que quedaron como no, los franquistas eran vosotros, en el fondo eran la minoría, eran los 4 gatos que decidieron que querían ser leales a la memoria de lo que ellos entendían que debía haber sido el movimiento, pero que ni fueron los que más medraron, ni fueron. De hecho, si Manuel Aznar hubiera seguido vivo, seguramente hubiera acabado también en el Partido Popular, porque era, digamos, la evolución lógica del sector que él representaba, pasando por UCD entre medias. Entonces, eso también pasó a efectos periodísticos. Y hay una cosa muy llamativa, que eso ocurre a partir del año 75-76, que es en la etapa final de la dictadura, ya empieza a producirse, y es algo interesante, el desplome de lectores de la prensa pública. Que es curioso, o sea, la prensa pública que está trabajando por el cambio político, cuando el cambio político empieza a producirse, es la primera prensa que empieza a ser abandonada por sus lectores, porque queda identificada como la prensa de la dictadura. No sé si la gente entiende la contradicción que es esto. O sea, un grupo mediático, el grupo más fuerte de medios de España, que es la del Estado, lo único parecido a la prensa del movimiento era la prensa de la Iglesia.
y era mucho más baja, pero el único otro grupo que tenía un grupo de periódicos por toda España. El resto eran empresas de un único periódico. O sea, los monárquicos tenían muchos periódicos, pero cada uno de su padre y de su madre. Los únicos dos colectivos que tenían en periódicos en todo el Estado era el Movimiento y la Iglesia, que tenía efectivamente pues el Ya Aquí, La Verdad de Murcia, el Ideal de Granada, el Naranjeta del Norte. Eran los únicos dos grupos que tenían periódicos, digamos, repartidos en todo el Estado. Ese grupo, en el caso de la prensa del Movimiento, que está apoyando como nadie el cambio político y, por tanto, rompiendo con lo que podríamos llamar la línea ortodoxa y la línea inmovilista, cuando llega el cambio, empieza a ser identificada como, no, vosotros fuisteis los de la prensa del Movimiento, ¿no? Fuisteis los de los inmovilistas, ¿no? Sí. Es verdad que en el caso de Arriba tienen ellos un último momento inmovilista, pero que es una excepción, que es el brevísimo mandato de Antonio Izquierdo. Estoy hablando de una cosa que tiene que ver con el diario Arriba nada más, no con la prensa general. Contándolo muy breve. En el año 70 y a finales de 70 aparece Adolfo Suárez por el Movimiento, una figura también contradictoria como todas las que estamos diciendo, ¿no? Hay muchísimas leyendas negras sobre Suárez en su etapa de vicesecretario general del Movimiento, de si era muy facha, dicen que despidió a un grupo de trabajadores por solidarizarse con unas huelgas que había por allí, dijo, echarles a todos, tal. Bueno, son leyendas que hay de que él tenía un talante al principio muy ultra, o puede ser que sí o puede ser que no. Aquí lo malo, como pasa con las políticas, es que cuando tienes tantos enemigos, pues es muy difícil saber qué es verdad o qué es mentira. Pero el hecho es que, siendo en el gobierno de Carlos Arias Navarro, se nombra fugazmente director del diario Arriba después de que se carguen a Capmany, porque el Capmany que decía en el año 68 revolución pendiente y camisa azul, en el año 70 ya cambió de opinión y hace un artículo brutal llamado Falange 30, donde él dice Falange ha muerto. Dice, el que diga hoy que tiene algún sentido la revolución está equivocado, ya el único camino de España son las urnas. José Antonio había dicho, el único destino de las urnas es ser rotas, y Capmany, que se ha enamorado de la política italiana, dice, no, desde las páginas de Arriba, el director de Arriba dice, en las urnas ya no tiene sentido decir que hay que romperlas, hay que usarlas y hay que votar. Carrero Blanco considera que se ha excedido por publicar eso desde Arriba y le quita. Y entonces durante un tiempo hay uno entre medias, pero después viene Antonio Izquierdo con un poco de calmar las aguas, de oye, no hagas mucho jaleo, tal. Y Antonio Izquierdo todavía sigue el pobre pensando que hay algún espacio de revolución pendiente. Sobre todo Antonio Izquierdo tenía una lealtad casi perruna hacia José Antonio Girón. Por tanto, cuando Carlos Arias Navarro lanza aquello del espíritu del 12 de febrero, en el que ya está clarísimo que el objetivo del propio franquismo, no solo de Suárez, que parece que fue el único, no, del propio franquismo en pleno, de todo este franquismo mayoritario en prensa del Movimiento y en procuradores, que es lo que luego será el Partido Popular, aunque les duela que lo digamos, pero es la puñetera realidad, ya era, vamos a una monarquía liberal. Ya estaba clarísimo, pero bueno. Fíjate, has nombrado el espíritu del 12 de febrero. ¿Qué se perseguía con esto? Claro, yo, que conocí también a Antonio Izquierdo, era un personaje excepcional y un periodista como no ha habido otro, me atrevería a decir, ¿no? Uno de los grandes periodistas de este país, tampoco, porque luego también he conocido a Antonio Giberio, que él sigue vivo. Por cierto, el otro día me regalaron uno de los libros de un magnífico libro de Antonio Izquierdo, Yo testigo de cargo, ¿no? Sí, lo tengo. Magnífico. Eso sirve mucho para entender cómo era la España del año 81. Claro. Bueno, y entonces, fíjate, ¿cómo afecta ese espíritu el 12 de febrero? Porque claro, tú lo estamos aquí reflejando muy bien. La prensa del Movimiento, que es de lo que estamos hablando, los medios del Movimiento se ven descolocados, ¿no? Por todas partes, porque los leales a Franco son los primeros los que no eran leales a Franco son más franquistas que Franco, ¿no? Claro, y los leales a Franco, en teoría, los no leales, quiero decir, los menos radicales, son más franquistas que Franco, y los otros, que eran los más tecnócratas, resulta que son los que están desmoronando el régimen con Franco mirando a otro lado. Es que, claro, el gran problema que hay aquí es esa lucha, que es por eso digo que ahí los historiadores se hacen un lío impresionante y no se ponen de acuerdo porque hay hasta debates de nomenclatura, es que entendemos, por ejemplo, ¿qué quiere decir más franquista? Si más franquista es ser los que seguían más los postulados del gobierno, en teoría seguían más los postulados del gobierno todos los reformistas. En su momento, entonces, claro, por esa regla de tres, en los periódicos los más falangistas, como pudieran ser Rodrigo Rollo o García Serrano, serían antifranquistas porque eran los que estaban criticando lo que hacía el gobierno. Pero en cambio, si entendemos que el más franquista es el más falangista o más ultra, pues sí, serían más franquistas García Serrano
o rollo que Blanco Tobio, que sí estaba dentro. Entonces, es una batalla por nomenclaturas muy complicada. Lo que está claro es que en un momento el gobierno puso en marcha la reforma, con Franco todavía vivo, y el espíritu del 12 de febrero fue el mejor aspecto de ello. Fíjese, don Carlos Arias Navarro, el alcalde de Madrid, presidente del gobierno en aquella etapa, es una de las figuras más vapuleadas de la historia y, en mi opinión, injustamente vapuleada. ¿Por qué digo razón? Porque, claro, el pobre Carlos Arias Navarro, como le pasó a Torcuato Luca de Tena Brunet, digo Torcuato Luca de Tena Brunet, no confundir con Torcuato Luca de Tena, el fundador, o con su hermano Guillermo Luca de Tena, se quedan un poco en tierra de nadie, porque son los que querían una reforma, una democracia, y además, aunque no lo dijeran con esas palabras, una clarísima democracia, monarquía liberal, pero no tanto como llegó luego Suárez, con lo cual se quedaron en tierra de nadie. Cuando se publica El espíritu del 12 de febrero, que es una sesión de las Cortes del 12 de febrero del año 74, claro, a Arias Navarro le vapulean todo lo que llamaríamos hoy los ultras. Blas Piñar publica un artículo llamado Señor Presidente en Fuerza Nueva, donde viene a decir que Carlos Arias Navarro ha traicionado todo lo que representaba Carrero Blanco. Como que lástima. Digo, no le aplaudo su discurso, señor presidente, viene a decir Blas Piñar en ese artículo en Fuerza Nueva, que en aquel momento está en su momento de máxima influencia. Fíjate, yo he hablado con Blas Piñar sobre ese artículo y sobre ese enfrentamiento que tuvo con Arias Navarro, ¿no? Y consideró siempre que Arias Navarro fue uno de los que aceleró la caída del régimen, ¿no? Posiblemente, insisto, yo creo que Blas Piñar tenía razón ahí, pero porque es que Arias Navarro tampoco tenía esa personalidad tan arrolladora ni ese carisma para elegirse él como sucesor de Franco, ¿no? Claro, pero fíjese que Arias Navarro quedó detestado por lo que podríamos llamar los ultras. El artículo de Gironazo, que es el que está originando esta parte de comentario, porque se lo publicó en la prensa del movimiento, es un artículo básicamente contra Arias Navarro, cosa que suelen ocultar los historiadores oficiales. Sí. Y, claro, y Arias Navarro luego ha quedado por el lado de los demócratas también odiado y demonizado y detestado como el mayor enemigo de la democracia y el mayor enemigo de la apertura, cuando la inició él. Entonces, claro, es un poco, lo digo yo, quedar en tierra de nadie. Todas estas películas repugnantes que hacen para recordar la transición. El otro día vi una película asquerosa que me da vergüenza ajena, que es la película de Torcuato Fernández Miranda. Esa película, digo, pero yo entiendo que a sus hijos le habrá hecho mucha ilusión, pero es que es ridículo. Se sacan a un Torcuato. Si Torcuato Fernández Miranda fue secretario general del movimiento y está ahí como antifranquista, digo, pero ¿quién ha hecho esta mierda de película? Debería dar vergüenza que en la web de la televisión española haya películas así. Yo había visto muchas películas manipuladoras, pero por lo menos tenían un mínimo de dignidad. Esta ni eso. Digo, y siempre sale el pobre Arias Navarro como el malo oficial, el super mega ultra nazi, contrario a todo tipo de reforma. Entonces el pobre, digo, le odiaron los demócratas, le odiaron los ultras, y nunca hubiera podido existir un Adolfo Suárez si antes no hubiera habido un Arias Navarro, con lo cual el pobre quedó, nadie le agradeció nada. Bueno, no, sí le agradeció a alguien algo, ¿eh? El rey Juan Carlos le dio un título aristocrático antes de morir, aunque también se diga muy poco, porque son cosas que, digamos, no conviene decir. Pero es una figura muy injustamente tratada, y es el primer presidente del gobierno que se encontró con que desde la prensa del movimiento se le atacaba. Y es un episodio muy interesante del que hay extrañas versiones. Estoy hablando del episodio conocido como El Gironazo, que es un artículo brutal de José Antonio Girón, que sale publicado en el diario Arriba porque lo autoriza Antonio Izquierdo, y que en teoría no quedó nunca claro muy bien cómo llegó ese artículo a publicarse. Recordemos que no existía ya en aquel momento una censura previa, pero se entiende que en el periódico del gobierno, el periódico Arriba, cuyo máximo responsable está sentado en el Consejo de Ministros, que es José Utrera, pues va a decir, oye, no podemos publicar aquí, vale ya que nos ataquen la prensa privada, pero que la propia prensa pública salga un artículo de una figura legendaria como es Girón, poniendo a parir la reforma política, esto ya es demasiado. Pues el artículo salió publicado. Las teorías de por qué son contradictorias. José Utrera dice que se hizo sin que él le dijeran nada. Se José a mis espaldas y yo no sabía nada. Estaba ahí en un acto, creo recordar, en Santander, y me enteré que en mi periódico había hecho un artículo criticando al gobierno del que yo formaba parte. Cándido, Carlos Ruiz Álvarez, periodista judío que fue muy franquista y luego acabó muy socialista en su etapa final, una evolución también lógica, dice que no, que sí cree que Utrera estaba detrás de ello y que sí lo autorizó. Bueno, ahí no sabremos nunca lo que pasó. El artículo salió, se armó un pifoste importante. Ese artículo, Utrera, Molina y
y José Antonio Girón de Velasco, que habían sido íntimos amigos, les distanció por un tiempo. Luego volvieron a ser otra vez muy amigos, sobre todo cuando ya estaba muy cercano el final de Girón de Velasco. Esto seguramente te lo porque digo Utrera entendió que tendría que haberlo consultado. O sea, Utrera dirá, oye, antes de hacer esto, ¿por qué no me llamas y me lo dices? Porque ahí seguramente lo que pasó es que Girón se lo mandó directamente a Antonio Izquierdo porque era muy amigo de él y casi diría seguidor y admirador de él, y Antonio Izquierdo lo publicó sin pedirle permiso a nadie. Que eso es algo que en un periódico privado tiene un problema porque hay que consultarlo con el editor, y en caso de un periódico público pues se entendería que hay que consultarlo pues con el ministro que está arriba. Ese artículo publicó 3 caídas. Fue la caída de Antonio Izquierdo como director del diario Arriba, fue la caída del máximo jefe de la prensa del movimiento, cuyo nombre no me sale ahora, pero me acordaré, bueno, uno que también era de una familia muy importante, y al final la caída del propio Utrera. Utrera deja de ser secretario general del movimiento en ese momento y vuelven a traer, es cuando traen a Herrero Tejedor, que viene de la mano con el Niño Suárez, ¿no? Porque y en esa última etapa se nombra jefe de la prensa del movimiento a Emilio Romero, que es la última etapa de la prensa del movimiento con ese nombre, y que unas cosas que hace Emilio Romero es quitar el yugo y las flechas en todos los periódicos del movimiento, porque él ya está entendiendo, estamos en el año 75, en enero, febrero, esto, el espíritu del 12 de febrero es febrero de 1974, esperan un año para echarles a todos, en el febrero 75, que es por la publicación del Gironazo, y nombran entonces a Emilio Romero Gómez, que era el periodista del Estado más importante, el más famoso, era el Pedro J. de la prensa del movimiento, el que entiende que los directores de periódico tienen que ser figuras conocidas, el primero que juega a decir, yo no solo voy a ser el que firme el periódico, no, tengo que ser una figura conocida, tengo que firmar artículos, dar entrevistas, tal, que es el modelo que luego han seguido pues Cebrián, Pedro J. Jansson y no muchos más. Es ese grupo, digamos, de la figura del director de periódico potente. Hoy ya no, hoy Maruenda, mire usted, va a decirme usted que Maruenda manda mucho. Oye, nos quedan 5 minutos. No sé si da tiempo de acabar y todo o... No, porque yo creo que vamos a dedicar uno, que será el último ya, únicamente a lo que sería la demolición de la prensa del movimiento, o ya si quiere prensa del Estado, porque ya no se llamaría prensa del movimiento, que es un proceso que como fue lento, fue una agonía muy triste, pues nos dará tiempo a un último. Hoy lo que vamos a entrar es esa etapa final de lo que fue la prensa del movimiento con Franco, porque básicamente se muere Franco. Entonces es cuando, digamos, toca ahí ver qué se hacía con la prensa del movimiento. Que además hay que decir que fue una muerte muy triste porque no se le permitió una muerte, digamos, digna a ninguno de los periódicos de la prensa del movimiento, donde había gente que había dedicado 40 años de su vida. Vamos a ser claros, no hay periódico de partido, si les consideramos que son periódicos de partido, más importante en la historia de España que el diario Arriba. O sea, ni El Socialista, ni Mundo Obrero, ni La Humanidad, que era el periódico de Compáis, ningún periódico de partido tuvo la importancia en la sociedad española que tuvo el diario Arriba, aunque solo sea por el tiempo que acompañó a la sociedad. O sea, no estoy diciendo que porque fuera mejor la ideología de uno y de otro, simplemente porque durante tanto tiempo había acompañado a los quejos de los españoles, que ya para muchos formaba parte de sus hábitos cotidianos, y no se le quiso dar una muerte digna que podría habérsele dado, con, yo qué sé, un pequeño homenaje, un acto de asociación de la prensa. Nada. Fue como la disolución de la Unión Soviética, a escondidas, en un cuartito, retirando ahí cuadros y retratos, todo muy patético. Es verdad que habían pasado cosas rarísimas. Un gran número de los trabajadores de la prensa del movimiento en el año 75 eran afiliados de UGT, del Partido Socialista y del Partido Comunista. Con lo cual, eso ya es algo bastante raro, pero eso es una realidad, estaban allí muchos de ellos. Y eso, claro, ya da un ambiente muy raro. En una ocasión el diario de Alcázar se enfadó muchísimo porque le contaron que habían tirado y pateado el retrato de José Antonio en la redacción de La Arriba. Y decía, ¿cómo permites esto? Tal. El Arriba es el máximo exponente del periodismo suarista. Porque, lógicamente, es el periódico que más defiende al gobierno. No es que cambiara, es lo que hemos hecho siempre. ¿Qué es el periódico Arriba? El periódico del gobierno. Pues estaremos con el gobierno. Si el gobierno se ha vuelto ahora suarista, de UCD, pues tendremos que ser suaristas. Ahí la figura más importante es muy poco conocida, que es un periodista gallego llamado Pedro Rodríguez. Dicen que uno de los mejores entrevistadores de la historia escrita. A mí me han dicho muchos periodistas como Carmen Rigal que nadie ha vuelto a entrevistar de una manera tan literaria como Pedro Rodríguez, pero se murió muy jovencito,
como su hijo, que también se murió muy jovencito, que era el director del programa de Ana Rosa, pero Pedro Rodríguez, gallego, tenía un escudero y un pupilo que sí le conocía más, que era Fernando Ónega. Que llegó a ser director de La Riva también. Él era su director. Claro, Sí, entonces sí. Fernando Ónega era el discípulo del otro gallego, que era Pedro Rodríguez, que si no se hubiera muerto tan joven, pues hubiera tenido la misma evolución que este, pues muy suarista, después muy pepero, pues muy... Fernando Ónega me comentaba en broma que a él siempre le habían apodado el periodista corcho, porque dicen que siempre flota ante todos los hundimientos, ¿no? Entonces, había más, pero para poner, digamos, al nombre que más le puede sonar a la gente. Por la prensa del movimiento había pasado todo el mundo. José Oneto, había pasado pues Raúl del Pozo, había pasado José Sermida, o sea, que era una prensa en la que toda una generación se había formado por allí. Una generación que va a contemplar sin problema alguno cómo aquello se desmorona, mientras todos miran para otro lado como si nunca hubieran formado parte de ella. O sea, al final se intentó, la jugada que se intentó es dar a entender que en la prensa del movimiento solo habían trabajado los Antonio Izquierdo, los Rafael García Serrano, los Ismael Herraiz, solo ellos. Nos queda un minuto, JF, aunque yo creo que está quedando muy claro, y el próximo episodio vamos a hablar en la prensa del movimiento del posfranquismo. Sí, la demolición. La demolición y luego todos estos periodistas, estos nombres insignes, cómo se recolocaron y cómo borraron su pasado, como si nunca hubiesen pasado por la prensa del movimiento. Yo no sé si fue José Oneto o a uno que le pillan levantando el brazo delante del féretro de Franco y decían que lo obligaron. Jauregui, perdón, Ramón Jauregui. Sí. De todos modos, la pregunta que yo hago y dejo a los oyentes es: ¿quién tenía más derecho a usar el término franquista para definir a toda esta prensa del movimiento en el periodo franquista? El sector minoritario, que es verdad que fue inmovilista, llamémoslo así, para que no parezca que les queremos aquí dejar como los que poseedores de la verdad absoluta. Los inmovilistas, que eran la minoría, o los gubernamentales, que eran la mayoría, y luego acabaron todos en lo que podríamos llamar la órbita del Partido Popular. O sea, ¿quién en el fondo tiene más derechos a la etiqueta franquista? Mal que les pese, no creo que sean los minoritarios, que siempre fueron cuatro gatos, los llaman los puristas. Sí. Por una lógica numérica, lo más parecido de lo que es del grupo mayoritario de lo que fue la prensa del movimiento es lo que fueron luego todos a lo que sería la órbita mediática del Partido Popular, con alguna excepción de los que fueron a la órbita del Partido Socialista, como Antonio Casado. Pero la mayoría están allí, con lo cual yo me pregunto que cuando ves a los periodistas, digamos, de centro derecha, digo, los franquistas, esos cuatro gatos, esos de la Alcázar, tal, y digo, coño, ahora digo, habláis como si vosotros no lo fuerais, que a lo mejor eres vosotros más franquistas que ellos porque siempre fuisteis el sector mayoritario en la prensa franquista. El que mejor se colocó con Franco, porque los otros fueron críticos y no estuvieron bien colocados. Y no que se lo digan a Blas Piñar, que le costó hasta su puesto, Sufrió más persecución durante el franquismo Blas Piñar que luego en la democracia. Sí, pero luego, después de Franco, fueron los únicos que defendieron la figura de Franco, que es un poco absurdo, pero sí. Esa es la historia. O sea, podían haberse... O sea, qué duda... A lo mejor Giro no, pero ¿usted cree que Blas Piñar no podría haberse colocado muy oportunamente, cuando acaba el franquismo, deja de elogiar a Franco y hace como un Martín Villa? O un Manuel Fraga, no hace falta ni San Martín Villa, un Manuel Fraga, ¿no? Claro, podría haber encontrado huecos con toda seguridad, pero bueno, se emperraron ahí y decir, vamos a servir más. En el buen sentido, el régimen que no servimos tanto en vigor. O sea, fueron más franquistas muerto Franco que lo que habían sido con Franco. Efectivamente. Y además eso les sonda, por cierto, porque tenían todo que perder y muy poco que ganar. Hombre, lo que está claro es que les podemos llamar, si se quiere, radicales y movidas ayudas, pero lo que no les puede llamar es interesados, porque no ganaron nada. Nada interesados. JF, lo dejamos aquí, la próxima semana volvemos. Te mando un abrazo muy fuerte. Un saludo. Un saludo y hasta la próxima semana, JF.